Bueno, listo. Como ya Pastor Javier me ha presentado, soy José Ángel Ramírez, pastor, uno de los pastores de aquí de la iglesia IBR, Iglesia Betania de la Reforma, pero en Cartagena, ¿sí? Y bueno, este es un tema que me apasiona bastante y que llevo varios años estudiando. Yo estoy vestido de una forma muy sencilla porque el calor aquí en Cartagena es impresionante, ¿no? Pero entonces vamos a iniciar hablando de este tema del bautismo de niños y las implicaciones para los padres. Entonces, como ya oramos, vamos a iniciar inmediatamente con el tema. Bueno, lo primero que yo quiero compartirles o decirles sobre este tema es que hay una diferencia entre en los principios hermenéuticos, es decir, en los principios de interpretación que, que normalmente hay en el mundo, digamos, común, en el mundo cristiano común, y los principios de interpretación que realmente deben primar, ¿sí? Entonces, estoy hablando específicamente del principio de interpretación que tienen los hermanos que se conocen como dispensacionalistas, eh, y nosotros que nos conocemos como los pactuales, es decir, vemos una unidad en la Biblia, mientras que los dispensacionalistas fragmentan un poco la Biblia, y ese concepto dispensacionalista es el concepto que está, digamos, en el inconsciente del cristiano común. ¿Cuál es el principio de los dispensacionalistas, el principio hermenéutico de los dispensacionalistas? Bueno, ellos creen que al menos que el Nuevo Testamento confirme algo del Antiguo Testamento, tal cosa queda abrogada. Al menos que el Nuevo Testamento confirme algo del Antiguo Testamento, eso que decía el Antiguo Testamento queda abolido, ¿sí? Queda abrogado. Mientras que nosotros, los pactuales, los reformados, decimos lo contrario, decimos que a menos que el Nuevo Testamento cancele o abrogue algo que se hacía en el Antiguo Testamento, tal cosa se da por asumida, es decir, continúa. Es decir, nosotros en vez de creer que el Nuevo Testamento debe confirmar, nosotros creemos que el Nuevo Testamento más bien debe abrogar. Entonces, no esperamos que el Nuevo Testamento nos confirme algo que estaba en el Nuevo Testamento, sino más bien esperamos que lo abrogue, y de esa manera asumimos una continuidad en los testamentos. Es un principio lógico, un principio obvio. Normalmente lo suelo ilustrar de esta manera. Yo en Cartagena, nosotros nos congregamos en Cartagena todos los domingos a las 10 de la mañana en el barrio Boston, ¿sí? Todos los domingos a las 10 de la mañana en el barrio Boston. Entonces, sería absurdo que las personas de mi iglesia estén esperando todas las semanas que yo les confirme que el culto esta semana será el domingo a las 10 de la mañana en el barrio Boston. O sea, las personas dan por sentado que eso va a ocurrir. Entonces, nunca me ha aparecido alguien que me dijo, no fui a la iglesia. Hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, porque yo esperé que me confirmaran que el culto era a las 10 de la mañana el domingo en el barrio Boston. O sea, es que eso no necesita confirmación. Ya está establecido que debe ser de esa manera. ¿Sí? A menos que mandemos un mensaje informativo a través de los grupos de WhatsApp de la iglesia, o a través de hagamos un anuncio en la página web, en Facebook, donde digamos que el culto va a cambiar de horario o va a cambiar de barrio. A menos que eso ocurra, y de día, a menos que eso ocurra, pues todas las personas deben dar por sentada que el culto va a hacerse a la misma hora, en el mismo día, por el mismo canal y en el mismo barrio, ¿no? Es un principio de continuidad, en vez de, o sea, nosotros vivimos asumiendo la continuidad en vez de asumir la discontinuidad. Y eso es lo mismo que les estoy diciendo sobre este principio hermenéutico, es decir, nosotros debemos leer el Nuevo Testamento como que el Nuevo Testamento está asumiendo la continuidad con respecto al Antiguo Testamento, porque los autores del Nuevo Testamento no están escribiendo en un vacío histórico, sino que ellos están bebiendo del Antiguo Testamento y están continuando lo que el Antiguo Testamento decía, es la continuidad, ¿sí? Y a menos que el Nuevo Testamento diga, bueno, esto queda abrogado o esto cambia, si el Nuevo Testamento no mete su mano. Por ejemplo, el Antiguo Testamento hablaba del diezmo, y si el Nuevo Testamento ni abroga el diezmo, ni lo cambia, ni dice explícitamente nada o implícitamente nada de eso, pues nosotros debemos asumir simplemente la continuidad en ese tema, ¿sí? A menos que el Nuevo Testamento lo abrogue. Por ejemplo, el Antiguo Testamento hablaba de sacrificios de animales, y el Nuevo Testamento nos dice claramente que ya estos sacrificios no se deben hacer. Entonces, pues el Nuevo Testamento los abroga. Si el Nuevo Testamento lo abroga claramente, dejamos de hacerlo. Si no lo abroga, asumimos la continuidad. Esa es la forma natural de pensar, ¿sí? Es la forma natural de interpretar las escrituras. La forma antinatural es la que proponen los hermanos dispensacionalistas y el cristiano común, que cree que el Nuevo Testamento debe confirmar, es decir, si hay algo que el Nuevo Testamento hacía,
El Antiguo Testamento dice o enseña, y si el Nuevo Testamento no lo confirma, entonces queda cancelado. En ese orden de ideas, si el Antiguo Testamento hablaba del diezmo, por ejemplo, y el Nuevo Testamento no dice nada del diezmo, entonces queda abrogado porque estamos esperando en la confirmación en vez de la abrogación. Yo espero que se haya entendido estas diferencias en cuanto a los principios hermenéuticos, ¿no? Como reformados, como presbiterianos y como pactuales, nosotros creemos que el principio hermenéutico que asumimos es el de continuidad. A menos que el Nuevo Testamento abrogue o cancele una práctica, se da por sentada su continuidad. Es la forma natural de interpretar las escrituras. Si el Nuevo Testamento debe cancelar de forma explícita o de forma implícita, pero de una forma muy clara, de una forma muy contundente, implícitamente hablando. Entonces, eso es lo primero que quería compartirles, el principio hermenéutico. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro argumento del bautismo de niños se basa en eso, se basa en asumir la continuidad y la unidad temática en las escrituras. Entonces, hablemos en segundo lugar de los pactos y de los hijos. Cuando hablamos de la doctrina del pacto, bueno, un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es digamos, un contrato, por así decirlo, un acuerdo entre dos o más partes. Siempre deben haber dos lados, ¿sí? Del pacto. Un lado y otro lado, y así como el matrimonio es un acuerdo, ¿no? Pero es entre dos personas, ¿sí? Un hombre, una mujer, etcétera. El pacto también necesita dos partes, sea entre uno o más personas, pero siempre tienen que haber dos partes. Eso es un pacto, tiene un compromiso, tiene promesas, tiene deberes, hay privilegios en el pacto, es una relación formal, ¿sí? Es una relación, no es simplemente una relación, es una relación formal, ¿sí? Eso es un pacto, un acuerdo formal entre dos y más partes. Así que cuando nosotros estamos hablando de los pactos de Dios con la humanidad, estamos hablando de un acuerdo entre Dios y la humanidad, no un acuerdo unilateral, no un acuerdo bilateral, perdón, como que ellos, o sea, normalmente en los acuerdos humanos, pues las dos personas negocian, ¿sí? Bueno, yo hago esto, tú haces esto, tal, y llega a un acuerdo. Pero en el pacto con Dios no hacemos eso, es decir, nosotros no nos sentamos en la mesa con Dios a negociar el pacto, ¿sí? El acuerdo. Dios lo establece de forma unilateral porque Él es soberano y Él dice, este es el pacto que va con ustedes y ustedes deben someterse a estas estipulaciones, a estas promesas, a estos privilegios, a estas bendiciones y a estas obligaciones y a estos deberes. ¿Sí? Dios soberanamente y de forma unilateral establece el pacto. Entonces, eso es un pacto. Y cuando hablamos del pacto, estamos diciendo que Dios siempre se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. Es decir, Dios no se relaciona con su pueblo de una forma informal, sino una forma formal a través de un pacto y a través de un acuerdo y a través de un contrato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la teología del pacto, decimos que solamente hay un pacto en la historia de la humanidad, pero este pacto es como un árbol, ¿sí? Un árbol es, digamos, es un solo elemento, ¿sí? Es un solo sujeto, por así decirlo. Pero el árbol tiene, digamos, tiene un desarrollo. Primero es una semilla, luego comienza a crecer, se lanzan en tallo hasta que ya es un árbol muy desarrollado con todas sus ramas, con abundante hojas y con frutos, de hecho. Sí, todas las etapas de ese árbol fue el mismo árbol en esencia, pero ese árbol fue sufriendo cambios, fue sufriendo transformaciones, sí, fue desarrollándose hasta ser lo que es. De esa manera es el pacto de Dios con la humanidad. Y es un solo pacto, pero lo vamos a hablar de diferentes etapas en el desarrollo de este pacto, sí. Normalmente, cuando hablamos de estas diferentes etapas en el desarrollo de este pacto, solemos hablar, en primer lugar, del primer pacto que se conoce como pacto intratrinitario o pacto eterno de redención. Los teólogos suelen usar estos dos términos para hablar del mismo pacto, el pacto eterno de redención y el pacto intratrinitario. Bueno, este pacto intratrinitario no es entre Dios y la humanidad, sino es, como su mismo nombre dice, intratrinitario, es entre las mismas personas de la Trinidad. Es un acuerdo entre ellos, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, aunque algunas personas piensan que este pacto no es entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, sino solamente entre el Padre y el Hijo. Algunos teólogos en la historia han creído eso, sobre todo los teólogos más clásicos, pero los teólogos más modernos y muchos teólogos de la antigüedad creyeron que este pacto era entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un pacto entre ellos y es un pacto llevado a cabo en la eternidad, es decir, antes de que se crearan todas las cosas, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera este universo, allí en la eternidad se llevó a cabo ese pacto, ¿sí? ¿Qué ocurrió en ese pacto? Bueno, hay mucha evidencia bíblica para este pacto. Lo que ocurre en ese pacto es que el Padre
promete escoger algunas personas para salvación. El Hijo dice, mira, yo voy a morir por estas personas para salvación, y el Espíritu Santo dice, bueno, yo voy a aplicar la salvación a estas personas que han sido escogidos por el Padre y que Cristo murió por ellas, ¿sí? Y que Cristo murió por ellas. Entonces, a esas personas que el Padre eligió y por las cuales Cristo murió, yo, el Espíritu Santo, voy a aplicar esa redención a ellos. Y ese es el pacto intertrinitario o pacto eterno de salvación, donde las personas de la Trinidad acuerdan salvar a la humanidad después de haber pensado en que la humanidad iba a caer, ¿no? Hay evidencia, como les dije, mucha evidencia bíblica de eso. Por ejemplo, cuando Jesucristo está haciendo su famosa oración en Juan 17, Jesucristo dice, a los hombres que del mundo me diste los he guardado, tuyos eran, y yo los he guardado, y yo doy mi vida para que ellos vivan, etcétera. La pregunta es cuándo el Hijo, cuándo el Padre le dio esos hombres al Hijo, ¿sí? O Cristo dice, en los Salmos dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, y dije, heme aquí, y me preparaste cuerpo, y vine y morí por la humanidad. Entonces, todos esos pasajes nos dan a entender que hubo un acuerdo entre las personas de la Trinidad en la eternidad. Por ejemplo, se dice en Pedro, que en la epístola de Pedro, que el Hijo fue preparado como un cordero antes de la fundación del mundo, sí, o sea, antes de la fundación del mundo ya había un acuerdo en que él vendría y moriría por la humanidad. Entonces, esto nos da a entender que hay un pacto eterno que se llevó a cabo en la eternidad y que fue entre las personas de la Trinidad. Hay mucha más evidencia bíblica, pero no quisiera profundizar tanto en cada uno de los pactos, sino ir mostrando su desarrollo progresivo. Así que comenzamos por la eternidad. Y luego, ese pacto que se llevó a cabo en la eternidad, entre las personas de la Trinidad, entre las personas de la Trinidad, ese pacto se lleva a cabo, luego toma una forma, digamos, en el tiempo y en la historia cuando la humanidad es creada, ¿sí? Y primero, en la historia de la humanidad, ya en el tiempo y ya con la humanidad, Dios y la humanidad, se establece lo que se conoce primeramente como el pacto de obras. En este pacto de obras, se llama pacto, o sea, había gracia en este pacto, por supuesto, en todos los pactos hay gracia y en todos los pactos hay obra de cierta manera, pero en este pacto de obras se le conoce así porque Adán debía ganar ciertos privilegios o ciertos beneficios basados en su obediencia perfecta. Dios había creado a Adán en el huerto de Edén, ustedes lo conocen, lo creó en una situación bastante privilegiada. Adán estaba en un estado de inmortalidad a causa de su inocencia, nunca había pecado, fue creado con una naturaleza que no estaba inclinada al mal, una naturaleza que estaba inclinada a obedecer a Dios, estaba en un lugar privilegiado en el huerto de Edén, donde la presencia de Dios moraba allí, tenía dominio sobre todos los animales, había sido puesto en un paraíso donde podía comer de todos los frutos que quisiera, de todas las plantas, excepto de un solo fruto, ¿no? Y podía dominar a todos los animales, no había muerte en la creación, no había pecado, no había violencia, no había envidia. O sea, él fue creado en un estado de gracia, porque definitivamente Dios pudo haber no creado nada, y sin embargo ahí creó a Adán en todo ese pleno estado de gracia, ¿no? Y entonces a Adán se le dice, mira, Adán, solamente hay una condición aquí: nunca comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ni siquiera se le prohibió comer del árbol de la vida, él podía comer del árbol de la vida, pero se le dice, no comerás de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí hay una advertencia: si él come de este árbol, él va a morir, y no solamente él, sino toda su descendencia, pero si él obedece, entonces él no morirá, sino que lo que ocurre es lo contrario, vivirá eternamente. Todos conocemos la historia, sabemos lo que pasó. Adán tomó del fruto que no debía comer, él y su mujer comieron de ese fruto, e inmediatamente entró la muerte a la creación, ¿sí? Entró el caos a la creación, a la tierra, espinos y cardos, etcétera, sufrimiento, envidia, pleito, pecado, todo eso entró a la creación. Por eso se conoce como el pacto de obra, porque si Adán obedecía, a él se le estaba pidiendo algo que él podía cumplir en el estado en el que había sido creado. Si Adán obedecía, él ganaba vida eterna para su posteridad, pero si él desobedecía, lo que ocurrió, ganaría muerte para toda su posteridad. No pudo cumplir ese pacto donde dependía de su obra, y entonces tanto él como toda su descendencia sufrieron las consecuencias de este pacto. Entonces noten que no solamente el pacto de obra fue quebrantado por Adán y Eva, sino que toda su descendencia, es decir, todos sus hijos, sufrieron las consecuencias de este pacto.
Inmediatamente al comenzar esta caída, cuando ellos ya se encontraban, digamos, desesperanzados, cuando ellos ya estaban desesperanzados porque habían perdido los privilegios y iban a morir y habían sido expulsados del huerto cuando estaban sin esperanza, aún así Dios fue misericordioso en medio de este pecado de la humanidad, porque Dios pudo simplemente eliminar a la humanidad y listo, pero Dios fue misericordioso en ese momento y dijo, mira, Eva, de tu simiente, en Génesis 3:15, de tu simiente saldrá uno que aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿sí? Entonces comienza una lucha entre simientes, pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y todos los teólogos coinciden en decir que desde aquí comienza a desarrollarse el pacto de gracia. Es decir, ya no depende del hombre, ya no depende de Adán. Ya el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque por la caída de Adán todos estamos muertos. Ya no hay ningún pacto de obra que nos salve. Ahora necesitamos el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? El pacto de gracia es donde otro va a morir por nosotros, es decir, donde hay un sustituto. Y es lo que le está diciendo Dios a Eva, de tu simiente. Alguien va a venir y te va a rescatar. Alguien va a aplastar en la cabeza a Satanás. Ese es el que te va a rescatar. Es decir, no vas a poder hacer tú nada, Eva. Tú tampoco vas a poder hacer nada, Adán. El que va a poder hacer algo es esa simiente que está ahí. Por supuesto, está hablando de Cristo. Pero por eso se conoce como el pacto de gracia. Pacto de gracia es no solamente porque es gracia de Dios hacia nosotros y misericordia y porque estamos en una relación de gracia con Dios, sino porque hay otro que muere en lugar nuestro. Es decir, ya no depende de nuestras obras, sino de Él, de ese otro que va a morir por nosotros. ¿Sí? Es decir, sí es de obra, pero las obras de Él, las obras de Cristo. Cristo es el que va a hacer las obras por nosotros. Y por eso se conoce como pacto de gracia, ya no va con nosotros. Entonces, en este pacto de gracia estaba incluido tanto Adán y Eva como todo su simiente, toda su descendencia. Y ese pacto de gracia ya hecho entre Dios y la humanidad y hecho en el tiempo, comienza a desarrollarse entonces progresivamente desde este primer instante cuando se da esa promesa. Luego vemos en el pacto noético, ya en capítulo 6, 7, 8 y 9, cuando vemos el diluvio, etcétera, que la humanidad ha sido corrompida y tal. En el capítulo 9, después del diluvio, Dios hace pacto con Noé y le dice a Noé que el pacto es que no va a permitir que caiga más diluvio sobre la humanidad, no habrá más diluvio sobre la humanidad. De hecho, Dios puso una señal, dijo, voy a poner mi arco en las nubes, en lo que es el arco iris, como señal de que no va a haber más diluvio en la humanidad, no voy a destruir más la humanidad con un diluvio. Y yo hago este pacto, Noé, contigo y con tu simiente y con toda la carne de la tierra, sí, con todos los animales, etcétera. Pero el pacto, el único que halló gracia fue Noé. Sí, el único que halló gracia fue Noé, porque en Génesis 6 se nos dice que toda la tierra estaba corrompida, excepto Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé se salvó del diluvio junto con su familia, junto con sus 3 hijos, las mujeres de sus 3 hijos y junto con su esposa. A pesar de que luego en Génesis 9 se nos muestra que los hijos de Noé eran igual de perversos que la generación que acababa de desaparecer, porque uno de los hijos vio las desnudez de su padre, lo cual muchos teólogos creen que eso significa que sus hijos lo violaron, que posiblemente su hijo lo violó. Entonces era igual de perverso que la generación que acababa de desaparecer, ¿sí? Pero gracias a la fe de Noé, sus hijos fueron salvos y Dios hizo pacto no solamente con Noé, sino con su descendencia. Y es un pacto con toda la humanidad. Tanto el pacto hecho de obras como el pacto hecho aquí con Noé y el primer pacto de gracia y el primer pacto, como cuando comienza a desarrollarse el pacto de gracia, es muy general, es con toda la humanidad, porque todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Sí, son pactos muy generales, pero es entre un hombre y su descendencia, ¿sí? Hasta aquí va ese patrón. Dios hace un pacto con los hombres, se relaciona con ellos a través de pactos, y no solamente con ellos, sino también con sus hijos, con su familia, están incluidos en este pacto. Luego, después de Noé, encontramos lo que normalmente se conoce como el pacto de gracia formalmente establecido, es decir, cuando ya Dios particulariza el pacto y formalmente tiene todos los elementos del pacto, de un pacto entre acuerdos, deberes, privilegios, responsabilidades, etcétera, promesas, y ese es el pacto que encontramos con Abraham en Génesis capítulo 12, en el versículo 3, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Y este pasaje es bastante importante en su contexto, ahorita más adelante lo explicaremos, pero le dice, en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas, no los individuos de la tierra, sino todas las familias de la tierra serán bendecidas en tu simiente. El que te maldijere, yo lo maldeciré, y el que te bendijere, yo lo bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios comienza a hacer pacto con Abraham, un pacto bien particular con Abraham y con sus descendientes, que en Génesis 17 luego este pacto toma una forma más formal y Dios le da una señal, incluso le dice, mira, mi pacto estará con ustedes en la carne de ustedes, en la circuncisión. Me circuncidarás todo hijo de 8 días y todos serán míos, tus descendientes serán míos. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y con sus descendientes, ¿sí? Es un pacto ya particularizado, ya no es un pacto universal con toda la humanidad, sino un pacto particular con Abraham y con la descendencia de Abraham, ¿sí? Posteriormente, nosotros nos vamos a encontrar con el siguiente pacto en la historia. Bueno, ese mismo pacto hecho con Abraham luego es reconfirmado con su hijo Isaac. Abraham tiene 2 hijos, Isaac y Ismael, ¿no? Y Dios renueva el pacto. Ambos reciben la señal del pacto, tanto Ismael como Isaac reciben la circuncisión por su padre, pero Dios renueva el pacto únicamente con Isaac, con Ismael y con su descendencia, no. Renueva el pacto con Isaac. Luego, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y Dios renueva el pacto con Jacob y no con Esaú. Es decir, Dios va renovando el pacto y nuevamente hace pacto con ellos y confirma el pacto. Y por eso la fórmula del pacto ya en el libro de Éxodo es: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, esa es la fórmula del pacto. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios repite ese pacto con el abuelo, con el padre y con el hijo. Es decir, con la misma descendencia Dios lo va renovando y va repitiendo el pacto, ¿sí? Hasta que nos encontramos en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, y es liberado porque Dios se acuerda de su pacto y se acuerda de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y dice: mira, Moisés, yo voy a liberar a este pueblo, voy a usarte a ti para liberar al pueblo. Y cuando ocurre eso, Dios hace un pacto con ellos en el Sinaí. Y ese pacto ustedes pueden leerlo en Éxodo 20, de Éxodo 20 al 24, es hecho no con Moisés, sino es hecho con todo Israel y con los descendientes de Israel, es decir, con los que estaban ahí vivos y con sus descendientes y con sus hijos. Entonces, vemos un patrón que es constante en el desarrollo del pacto, y es el hombre o el creyente y sus hijos, el creyente y sus hijos, una cabeza de hogar y sus hijos y su familia, ¿sí? Ese es el patrón que vemos en el pacto. Y luego hay un último pacto en el Antiguo Testamento que ya lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, y es un pacto que se particulariza con la familia de David. Dios le dice a David que de su descendencia se levantará un rey que reinará eternamente, pero que nunca faltará rey de su descendencia. Y entonces, debido a eso, hay una promesa a David y que tiene que ver con su descendencia, es decir, es un pacto con David, con sus descendientes, de que nunca le faltará rey a David en el trono. Y precisamente luego, cuando Salomón gobierna y reina, el reino es dividido en 2. Ustedes conocen la historia ahí en el libro de Reyes. El reino se divide en 2, el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Pero a pesar de eso, en el reino del sur o en el reino de Judá siempre hubo un descendiente de David reinando por el pacto que Dios había hecho con David. Y de hecho Cristo llega como consecuencia de ese pacto, como el hijo de David, que se va a sentar eternamente en este trono. Así que en todo el Antiguo Testamento encontramos un patrón, y el patrón es: Dios se relaciona con la humanidad a través de pacto y con los hombres a través de pacto, pero no solamente con los hombres, con los adultos, sino con sus hijos, con su familia. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que nosotros debemos esperar del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento abrogue este principio. Es decir, no debemos esperar confirmación. Nosotros debemos leer, cuando terminamos Malaquía y comenzamos el Nuevo Testamento, debemos leer asumiendo una continuidad, a menos que el Nuevo Testamento abrogue este principio de una forma explícita o implícita, pero de una forma que sea clara. Sí, a menos que el Nuevo Testamento lo abrogue, nosotros debemos asumir la continuidad. Y mi argumento es que justamente el Nuevo Testamento lo que hace es eso. El Nuevo Testamento asume la continuidad en el trato de Dios con su pueblo, es decir, en el trato de Dios con el pueblo del pacto. El Nuevo Testamento asume esa continuidad. Y ahora sí, después de haber hecho esta introducción para ver cómo el Nuevo Testamento asume la continuidad, yo les invito a abrir sus Biblias. En primer lugar, podemos abrirla en Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos, capítulo 2, versículo 39.
En Hechos capítulo 2, versículo 39, nosotros nos encontramos el primer gran sermón de la era del nuevo pacto, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo es derramado. De hecho, es el día que el Espíritu Santo es derramado después en Pentecostés. Aquí comienza la historia de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, básicamente, en los apóstoles. Y este es el primer gran discurso. Y dice el apóstol Pedro en su discurso en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Asumimos que todos los que están lejos son los gentiles, los que no estaban ahí, o los judíos alejados, los que no estaban presentes, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos con sus hijos. Entonces, en el primer de la era del Nuevo Testamento, lo que nos estamos encontrando es que Dios está diciendo, y Pedro está diciendo, mira, la promesa es para ustedes que están aquí presentes y para sus hijos. Es decir, se repite el patrón del Antiguo Testamento en este primer gran discurso. Y lo gran importante aquí es que uno dice, bueno, ven acá, Pedro, espérate un momento. Si va a cambiar la membresía del pacto, es decir, si el nuevo pacto lo que están haciendo, parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces uno le preguntaría a Pedro, bueno, pero si este es el primer gran discurso de la era del Nuevo Testamento, sí, y se supone que el nuevo pacto va a ser solamente con los creyentes únicamente y no con sus hijos, ¿por qué tú vas a confundir a los creyentes del nuevo pacto diciendo que la promesa es para ellos y para sus hijos? Es decir, ¿por qué vas a asumir el mismo lenguaje del Antiguo Testamento? ¿Por qué vas a asumir el mismo lenguaje del Antiguo Testamento si se supone que la membresía del pacto va a cambiar? Y es como si a Pedro le importara, es decir, como si le diera igual. Eso no era un problema para su mente, para su audiencia. Simplemente él da por sentada la continuidad con respecto al Antiguo Pacto en este primer gran discurso de la era del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento. Y justamente esto es bien interesante porque lo que comienza a narrarnos el autor de Hechos, que es Lucas, es mostrarnos cómo familias comienzan a convertirse al evangelio. Familias comienzan a convertirse al evangelio justamente porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Y entonces comienza lo que se conoce como bautismos familiares. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en el Nuevo Testamento se nos narran solamente 10 bautismos. 10 bautismos. De esos 10 bautismos, 5 son bautismos familiares. El bautizo de Cornelio y su familia, el bautismo del carcelero de Filipo y su familia, el de Lidia y su familia, el de Estéfanas y su familia, etcétera. Son 5 bautismos familiares, ¿sí? Y tenemos solamente 2 bautismos individuales, el bautismo del apóstol Pablo y el bautismo del eunuco, allí cuando Felipe lo bautiza en el desierto. Y luego tenemos 3 bautismos a multitudes, el bautismo de Pentecostés, el bautismo a los discípulos de Juan, y ahorita se me escapa cuál es el otro bautismo en multitud, pero el punto es que lo que nos damos cuenta es que el común denominador en la era del Nuevo Testamento o en el inicio de la era del Nuevo Testamento no era los bautismos individuales, como normalmente nosotros pensaríamos y como normalmente ocurre en nuestras iglesias hoy día, sino que el común denominador eran los bautismos familiares. El 50% de los 10 bautismos que se nos narran eran bautismos familiares, es decir, era el común denominador, justamente porque se está cumpliendo en la mente del autor de Lucas, se está mostrando que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos, es decir, para ustedes y su familia. Algunos dicen, bueno, nosotros no podemos saber si habían niños en esa familia. Bueno, y Charles Holt dice en su libro de La Insignia Cristiana, dice, pero ok, toma al azar 5 familias. Bueno, en nuestros días, nuestras familias son muy pequeñas, sí, son muy pequeñas, pero aún así, toma al azar 5 familias y no encontrar un niño en 5 familias es bastante complejo, más en la antigüedad. En la antigüedad estamos hablando de familias que eran muy grandes. Por ejemplo, nuestros abuelos, mi abuelo solamente tuvo como 10 hijos, y sé que los abuelos de ustedes igual, y los abuelos de nuestros abuelos muchísimos más, es decir, era una familia muy abundante. Y lo mismo era en la era del Nuevo Testamento. O sea, sería demasiado raro que entre 5 familias en una cultura
cultura donde eran muy numerosas, no hubiese ni siquiera un niño y se dice que se fue bautizado él con toda su familia. Es decir, no importa. Ahora, lógicamente nosotros podemos pensar que si habían demasiados niños por la cultura y sobre todo porque en la época del Imperio Romano, que es la época en la que estamos hablando, existía una figura en el Imperio Romano, para los que son abogados y conocen el derecho romano me entienden, la figura del pater familia, donde la cabeza de la familia decidía, toda la familia decidía, o sea, obedecía en él. Es decir, si la cabeza de familia se cambiaba de religión o hacía cualquier cosa, todos le seguían, si todos iban caminando juntos a él. Esa era la figura del padre familia en el Imperio Romano. Ahora, nosotros no podemos probar si había niños ahí o decir que no habíamos, no lo podemos saber, no, simplemente se nos dice que se bautizó toda la familia, pero lo importante aquí no es eso, lo importante aquí es el lenguaje que se está usando, es el lenguaje familiar del antiguo pacto y se está dando por sentada una continuidad con la familia, es el punto. El Nuevo Testamento está asumiendo una continuidad con las familias al hablarnos de bautismos familiares, es la continuidad en el lenguaje, eso es lo importante aquí, se está asumiendo esa continuidad. Y uno diría, si esto va a cambiar, si ya el bautismo solamente es con los adultos, uno diría, pero ¿por qué usan este lenguaje de bautismos familiares si van a confundir a la audiencia? Sí, si el pacto está cambiando, ¿por qué no lo explican claramente en vez de asumirlo, en vez de seguir usando un lenguaje de familia que va a confundir a la audiencia? ¿Sí? Pero es bien interesante, volviendo a la promesa hecha a Abraham, volvamos a la promesa hecha a Abraham, que les dije hace un momento, cuando a Abraham se le da la promesa en Génesis 12:3, se le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y eso es lo que Lucas nos está mostrando. Nos está mostrando cómo las familias de la tierra están viniendo a Cristo, ¿sí? En la simiente de Abraham, en la que serían benditas todas las familias de la tierra, las familias de la tierra están viniendo y creyendo a Cristo. Es decir, eso es lo que nos está narrando Lucas y es bien importante en el contexto de Génesis 12. Tenemos... Ustedes pueden leerlo en su casa. Tenemos Génesis 10. En Génesis 10 nos está mostrando cómo las familias poblaron la tierra. Génesis 10 adelanta el relato de Génesis 11. En Génesis 11 tenemos la Torre de Babel. Ustedes saben que la humanidad estaba reunida y estaban haciendo una torre y entonces Dios llegó, confundió su lengua y los separó, ¿sí? Y Génesis 10 es como se adelanta ese relato de separación, porque Génesis 10 nos comienza a mostrar cómo las familias poblaron las costas y toda la tierra. Y nos dice, tal persona con su familia poblaron las costas, tal persona con su familia se fueron al desierto, tal persona con su familia, eso lo dice Génesis 10. Y la palabra familia allí en Génesis 10 es mispajás, una palabra hebrea que no tiene solamente el sentido de unas familias como las nuestras hoy día, que nosotros entendemos por familia el padre, el hijo, los abuelos, los primos, tal, sino que es la palabra mispajá aquí tiene que ver como con la nación, porque estas familias grandes, que eran familias numerosas, por ejemplo, cuando Jacob llegó con sus hijos a Egipto, eran 70 varones, es decir, estamos hablando de una familia como unas 200 personas, más o menos, esa era la familia de él. Entonces, estas familias se convirtieron en naciones con el tiempo. Entonces, la palabra mispajá no solamente tiene el sentido de familia, sino el sentido de naciones. Por eso muchas veces en el Nuevo Testamento la promesa no se va a leer como familia, sino como nación. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en algunas veces se traduce como familia y en otras veces como naciones. Precisamente porque las palabras son, mispajá da la idea de ambas. Son familias que se convierten en naciones, ¿sí? Y esa misma palabra mispajá es la que se usa en Génesis 12:3 cuando se le da la promesa a Abraham. Es decir, las familias que habían sido dispersadas en Babel y que se nos narra en Génesis 10 que poblaron toda la tierra, bueno, Abraham, en tu simiente todas esas familias serán benditas. Es decir, todas esas naciones, todas las familias, y esas familias son todas las que existían en ese entonces, es decir, todas las naciones que existían en ese entonces, que eran unas 70 naciones más o menos, todas esas, y de donde venimos todas nuestras naciones, de donde venimos todos nosotros, todas esas familias serán benditas en ti. Así que no estaba hablando de individuos y ni siquiera de familias pequeñas entre un padre, un hijo, un padre, una madre y varios hijos, no, sino que la promesa apuntaba a familias tan numerosas que son naciones como tal. Así que es absurdo creer que en esta promesa no estaban los niños incluidos, ¿sí? Y aún así, ellos nos quieren mostrar cómo las familias de la tierra se estaban convirtiendo y cómo la promesa de Abraham se estaba cumpliendo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego tenemos Primera Corintios capítulo 7, después de los bautismos familiares. No hay tiempo para ir por cada uno de los bautismos familiares, pero ustedes pueden
poner en el buscador bautismos familiares y les van a aparecer todos los bautismos familiares que están en la escritura. O ahorita que salga mi libro lo pueden comprar, ahí los menciono todos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, dice, Pablo está hablando del matrimonio, el esposo creyente y la mujer incrédula, o de la mujer creyente y el esposo incrédulo, y Pablo le dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vuestros hijos son santos. Y la palabra santo es apartados, consagrados. Esto es una palabra pactual, es una palabra del pacto. En el libro de Levíticos, que es el libro del Antiguo Testamento donde se profundiza mucho en cuanto a lo sagrado y lo no sagrado, el libro de Levíticos repite un montón de veces la palabra santo y un montón de veces la palabra inmundo. Inmundo es aquello que está fuera del pacto, aquello que es no es consagrado, y santo es todo lo que es consagrado, lo que es apartado para Dios. Es decir, son contrastes. Y Pablo está usando ese lenguaje aquí, está usando el lenguaje levítico, está diciendo, vuestros hijos no son inmundos, vuestros hijos no son representados en el cónyuge incrédulo, sino que vuestros hijos son representados en el cónyuge creyente, son vistos ante los ojos de Dios como santos, no como inmundos, sino como santos, son consagrados para Dios, son apartados para Dios, ¿sí? Y eso es bastante importante. Bueno, algunos hombres dicen, pero bueno, es que también se dice que el adulto es santificado, y sí, entonces quiere decir que el adulto también es santo y consagrado, el cónyuge incrédulo. No, porque una cosa es estar siendo santificado y otra cosa es ser santo. Se dice del esposo incrédulo o de la mujer incrédula que es santificada, es decir, es como que recibe una santificación indirecta por parte del cónyuge creyente, pero otra cosa es lo que se dice de los niños. De ellos no se dice que son santificados, sino que se dice que son santos, ¿sí? Se les da ese adjetivo. Ellos son santos, consagrados al Señor, es decir, usando un lenguaje de pacto. El hecho de que se diga que son santos, se están diciendo que hacen parte del pacto, que son consagrados para Dios. Y uno nuevamente preguntaría, pero Pablo, ¿por qué vas a usar ese lenguaje confuso si ya los niños no hacen parte del pacto y ahora el pacto solamente es con los creyentes? Sí, o sea, no tiene sentido que usen este lenguaje y no lo expliquen y no lo aclaren cuando puede causar confusión en su audiencia, precisamente porque para ellos eso no era un problema. No era un problema para su audiencia el hecho de usar este lenguaje porque se asumía la continuidad de los niños en el pacto. Jesucristo, por ejemplo, ¿cómo trató a los niños? Dijo, dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es. No es que ellos van a entrar, sino que de ellos es. Les pertenece, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y en cambio, ustedes adultos deben hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Es decir, noten la diferencia en la teología. La teología de muchos de los cristianos hoy es, los niños deben hacerse como adultos para entrar al reino de los cielos, pero la teología de Cristo es al revés. Los adultos deben hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Es decir, el trato que Cristo le está dando a los niños en el reino de los cielos es un trato especial. Y uno dice, pero Jesucristo, si el nuevo pacto va a cambiar, ¿por qué usas este lenguaje que va a confundir a la audiencia? Sin embargo, dice, los adultos deben hacerse como niños y no los niños como adultos para entrar al reino de los cielos. Y luego tenemos en las epístolas paulinas, por ejemplo, en Colosenses y en Efesios, que se exhortan a los niños a obedecer a sus padres. Sí, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, y esto se dice de todos los niños de la iglesia. Hijos, obedecer en el Señor, pero si esta epístola de Efesios es dirigida a los santos que están en Cristo, ¿por qué se le exhorta a los niños a menos que los niños sean santos en Cristo? Porque el capítulo 1 de la epístola a los Efesios dice en la salutación, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, él está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y a esos santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso les dice, hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, y no solamente obedecerlo, sino en el Señor a vuestros padres, es decir, asumiendo que los hijos de los creyentes hacen parte de la iglesia, por lo menos en Efesios, en la ciudad de Éfeso, él está asumiendo eso. Honra a padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Se repite la promesa que está en la ley de Dios, en el Éxodo, en el capítulo 20, en el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿no? Que nos da larga vida. Entonces, todos estos pasajes asumen la continuidad de los niños en el pacto. Es decir, en vez de
de abrogarlo, lo que el Nuevo Testamento hace es asumir la continuidad en el trato de Dios con la humanidad y sus hijos, con los creyentes y sus hijos. Es decir, los pactos de Dios, como vimos en el Antiguo Testamento, con el creyente y sus hijos, lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Se está asumiendo esta continuidad. El Nuevo Testamento no tiene que explicar claramente esto porque simplemente asume en el mismo lenguaje lo que el Antiguo Testamento dice. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los hermanos que no están de acuerdo con estas posiciones? Bueno, ellos dicen, mira, ok, está bien. Richard Barceló, por ejemplo, y el pastor Julio Benítez, un pastor bautista en la ciudad de Medellín, ha escrito también sobre esto. Dice, mira, ok, el Nuevo Testamento no nos dice que los niños están excluidos del pacto, pero podemos ir al Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos a ver una profecía que anuncia que los niños van a salir del pacto. Y ellos dicen que ese anuncio se encuentra en Jeremías capítulo 31 y este va a ser el pasaje favorito de nuestros hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice... he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así que nuestros hermanos dicen, bueno, mira, aquí está diciendo que los niños van a salir del pacto primero, porque el nuevo pacto no se va a poder invalidar, y entonces el nuevo pacto solamente es con los verdaderos creyentes, ¿sí? Porque ese nuevo pacto no se puede invalidar. Y segundo, porque dice que todos me conocerán. Y si los niños no conocen a Dios, entonces no pueden ser parte del pacto. En este nuevo pacto solamente están los creyentes que conocen verdaderamente a Dios, que sus pecados han sido perdonados y que no pueden invalidar el pacto. Es decir, en este nuevo pacto solamente están los elegidos, más nadie. Eso es lo que ellos asumen. Sin embargo, unas cosas importantes en estos principios, para entender este pasaje, es que hay que tomar tres principios. Primero, notemos que es una promesa. El pasaje no es un requisito para pertenecer al nuevo pacto, es una promesa para el pueblo del pacto. Es decir, no está diciendo, bueno, el pasaje no está diciendo, bueno, los que hagan esto son los que van a pertenecer al pacto. No, sino que esto es una promesa para los que están en el pacto. Es una promesa y no un requisito. Debemos tomarlo como una promesa y no como un requisito para nosotros colocarnos como vigilantes en la entrada de la iglesia y decir quién entra y quién no entra, ¿sí? Como porteros de la iglesia y decir, no, tú no puedes entrar porque tú no conoces a Jehová, niño, tú estás muy pequeño todavía. Básicamente esa es la actitud que tenían los discípulos cuando vieron que traían a los niños a Jesús, ¿no? Se oponían y Jesucristo dijo, no voy a dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esto es una promesa, no un requisito en primer lugar. En segundo lugar, el pasaje hace un contraste y dice, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿De qué pacto está hablando? Él está hablando del pacto del Sinaí, es decir, el pacto hecho con Moisés. Y está diciendo que el nuevo pacto no será como el pacto hecho el día que se hizo con Moisés en el Sinaí. Es decir, esto no es un contraste entre el nuevo pacto y todos los pactos anteriores. Es decir, no es un contraste entre el nuevo pacto y el pacto abrámico o el pacto davídico. No, es un contraste específicamente entre el nuevo pacto y el pacto hecho en el desierto con Moisés, ¿sí? Es decir, y el Nuevo Testamento, siempre que hace un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, siempre limita el antiguo pacto al pacto mosaico. Lo hace en 2 Corintios 3, lo hace en Hebreos del capítulo 8 al capítulo 10 o del capítulo 7 al capítulo 10. Siempre está hablando del pacto que se hizo con Moisés, no el pacto que se hizo con Abraham, por ejemplo. Y el nuevo pacto siempre es nuevo en consecuencia con Abraham. Entonces, cualquier cosa que haya aquí que se esté prometiendo es una promesa hecha. Es un contraste entre el nuevo pacto y el pacto que se hizo con Moisés. Por lo cual, bueno, y noten que también dicen que todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esto es una figura
que se conoce como un merismo, y el merismo es una figura literaria que suele usar los extremos. El más pequeño es el niño recién nacido y el mayor es el anciano, no sé, de 100 años. Suelen usar a los extremos para significar la totalidad del pueblo, es decir, esta promesa es para todo el pueblo y no es un requisito para pertenecer al pueblo. Entonces, todas estas promesas que están aquí, no hay tiempo para abordarlas cada una, pero son promesas que tienen mucho que ver con el fin del sistema ceremonial. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que el todos me conocerán no significa que en el nuevo pacto todos deben ser salvos exclusivamente, sino que en el antiguo pacto solamente algunas personas tenían acceso, por ejemplo, al lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente tenía acceso el sumo sacerdote, y lo que dice el nuevo pacto es que ahora todos tenemos entrada al lugar santo, es decir, desde cualquier lugar del mundo todos tenemos libre entrada, así que teniendo un gran sumo sacerdote acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, tenemos entrada libre al lugar santísimo, vayamos y busquemos ese lugar, ¿sí? Es decir, todos me conocerán es el fin del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Ya no va a haber estos intercesores, ahora todos me pueden conocer, y de esa manera es como lo interpreta el autor de Hebreos en la epístola a los Hebreos. De esta manera es como lo interpreta, que no me acordaré más de sus pecados porque Cristo va a morir una sola vez y para siempre, muere una vez, y ese es el fin del sistema de sacrificio. No hay que sacrificar más animales porque ahora Cristo muere una sola vez y listo, Dios se olvida de los pecados. Si Dios olvidara los pecados con los sacrificios de los animales, no habría por qué hacerlo todos los años, pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Esto significa que Dios se olvida de los pecados. Entonces, eso tiene, así como el autor de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, ustedes pueden leerlo en su casa, de capítulo 7 hasta el capítulo 10, el autor de Hebreos se encarga de explicar Jeremías 31, mostrando cómo se cumple en el nuevo pacto, eliminando lo ceremonial, eliminando el sumo sacerdocio, eliminando el sistema de sacrificio, eliminando el templo. Todas estas promesas del nuevo pacto son en contraste con todo esto ceremonial que vemos en el antiguo pacto, y no es para decir que los niños no hacen parte del pacto, sino al contrario, en este pacto mejor, los niños también deben estar en este pacto mejor, sino que ahora en este pacto mejor lo que no hay son todas estas sombras que estaban en el antiguo pacto, todas estas sombras de sacerdocio, de sacrificio y de templo. Y este nuevo pacto sí se puede violar. Este nuevo pacto sí se puede violar, que es algo que dicen los críticos de nuestra posición. Dicen, no, es que el nuevo pacto no se puede violar, pero claro que se puede violar. El autor de Hebreos nos dice que este pacto se puede violar en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Sí, él dice que este pacto realmente se puede violar, es decir, dentro del pacto hay violadores del pacto. Sí, sí se puede quebrantar este pacto. Versículo 29, por ejemplo, dice, bueno, luego del versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente, es decir, hablando del antiguo pacto, el pacto mosaico, el que violaba la ley de Moisés morir irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, versículo 29, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, ayudará al pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. El nuevo pacto posee mejores promesas, por supuesto, pero el nuevo pacto posee sanciones más severas para los violadores del pacto. Lo mismo ocurre en Hebreos capítulo 6, en el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Sí? Entonces, estas advertencias que nos muestra el autor de Hebreos en su epístola, nos muestra que entre el nuevo pacto sí hay violadores del pacto. Entonces, estas advertencias no solamente están ahí de lujo, ¿sí? Normalmente las personas dicen, no, esas advertencias no se cumplen. Sí se cumplen. Nosotros como presbiterianos creemos que estas advertencias están dadas porque dentro del pueblo del pacto hay personas que van a violar el pacto, ¿sí? Dentro del pueblo del pacto hay violadores del pacto y esas advertencias se cumplen en ello. Esas advertencias ayudan a que los verdaderos cristianos perseveren hasta el final, pero también sirven para condenar a los violadores que están entre nosotros, que van a salir de nosotros porque no son de nosotros, pero sirven para condenar a ellos. Entonces, todos esos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento que hablan de sanciones fuertes
contra algunos hombres, nos muestran que entre el nuevo pacto hay violadores. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, nosotros en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando están las sanciones a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, que ustedes pueden leerlo en su casa, nosotros vemos advertencias muy severas a esas iglesias. Dios dice que les va a quitar el espíritu y que esas iglesias van a convertirse en sinagoga de Satanás. Esas son advertencias en el nuevo pacto para los violadores del pacto. En Romanos capítulo 11 dice que nos cuidemos y nos arrepintamos porque Dios nos puede quitar del olivo. Sí, si fueron desgarradas las ramas naturales, ¿cuánto más no seremos desgarrados nosotros? En Juan capítulo 15, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que personas pueden ser desgarradas de la vid, ¿sí? Todas esas son sanciones para los violadores del pacto, del nuevo pacto. Es decir, que el nuevo pacto sí se puede violar. Y el nuevo pacto, otra cosa que dicen los críticos de nuestra posición es que el nuevo pacto no tiene promesas terrenales, pero sí las tiene. Ahorita leímos en Efesios que se le dice a los hijos que obedezcan al Señor para que tengan larga vida sobre la tierra. Esto es una promesa terrenal. El nuevo pacto tiene promesas espirituales, pero también tiene promesas terrenales. Sí, en Timoteo, o Tito, ahorita no recuerdo el pasaje, se le dice, mira, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco provecho, pero la piedad tiene promesas para esta vida y la vida venidera, es decir, promesas temporales y promesas también eternas, ¿no? Entonces sí hay promesas en el nuevo pacto que tienen que ver con lo terrenal, así como también hay promesas eternas. Entonces, este es el argumento para nosotros asumir que los niños hacen parte del pacto y por supuesto esto es mucho más extenso que esto, hay muchos más argumentos y muchas más cosas que citar, pero no tenemos todo el tiempo para eso. He hecho un breve resumen de nuestra teología esperando ser claro, pero nosotros tenemos como padres, tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos. Yo tengo un hijo ya de año y 7 meses, año y 8 meses va a cumplir mi hijo ya, y ahorita viene una segunda niña en camino que ya tiene unos 7 meses en la barriga de mi esposa y nosotros tenemos responsabilidades con ellos. La primera responsabilidad es que nosotros debemos educarlos en el temor del Señor. En el Antiguo Testamento se repetía una y otra vez y repetirás estas palabras a tus hijos y repetirás estas palabras a tus hijos y se las dirás estando en el camino y se las dirás al acostarte y al despertarte y se las repetirás todo el tiempo. En el Nuevo Testamento también nos dicen que eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor. Sí, se nos dice en los principios de Proverbios que si criamos al niño en el camino del Señor, cuando fuere viejo, él nos apartará de los caminos del Señor. Entonces, nosotros podemos decir, mis hermanos, que estamos obligados por el Señor a educar a nuestros hijos. Y una de las razones por las que Israel se convirtió en una nación apóstata es porque los padres no se tomaban en serio la educación a sus hijos. Por ejemplo, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, nos dice Josué que después se levantó, en Jueces, que después se levantó una generación que no conocía a Dios. Y no conocieron a Dios porque sus padres no los educaron en el temor de Jehová. Es necesario que nosotros no solamente le pongamos la señal del pacto a nuestros hijos, sino también que los eduquemos. O sea, es una contradicción cuando nosotros le ponemos a nuestros hijos la señal del pacto, es decir, el bautismo, y nos desentendemos de la educación de ellos. Es una contradicción. Nosotros no podemos dedicarle a Dios en el bautismo y luego no dedicarle a nuestros hijos a Dios en la educación de ellos, sino desentendiéndonos de su educación. No, nosotros no solamente bautizamos a nuestros hijos, sino que tenemos un compromiso con la educación de ellos, un compromiso ante Dios con la educación de nuestros hijos. Eso es lo primero que se nos pide, educar a los hijos en la palabra del Señor, disciplinarlos también. Disciplinarlos también es decir, ellos deben recibir consecuencias por sus actos, que ellos aprendan las consecuencias por sus actos. Eso es algo que se nos manda, disciplinarlos. También debemos colocarle la señal del pacto. Moisés, por no colocarle la señal del pacto a sus hijos, Dios casi lo encuella. En Éxodo capítulo 3, ustedes pueden leerlo, Moisés va caminando y sus hijos no están circuncidados y Dios casi mata a Moisés por no poner la señal del pacto a sus hijos. Hoy no pasa eso, pero debemos tomarnos muy en serio el hecho de colocarle la señal a nuestros hijos, la señal que Dios manda, la del pacto, la cual es el bautismo. Debemos confiar en el poder de Dios. Es decir, cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, decimos, mira, Señor, te estamos entregando a nuestro hijo. La salvación de él no depende de su decisión, sino de ti, de tu gracia, de tu misericordia. Depende de tu decisión. Yo te lo consagro hoy. Y además de consagrarlo, yo me comprometo hoy en la educación de mi hijo. Yo me comprometo hoy a educarlo en los caminos del Señor, a educarlo en tu pacto. Y con esa misma confianza
nosotros debemos esperar la profesión futura, la profesión de fe futura de él. Es decir, nosotros no solamente, cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, ahí no termina el trabajo. Ahí es cuando comienza, de hecho, el trabajo. Si le colocamos la señal y luego tenemos que educarlo en el Señor y debemos esperar el día en que él haga una profesión de fe pública, de su fe. Y que ahí se hace realidad la señal que fue puesta en él posiblemente 15 o 10 años antes, ¿sí? Ahí se hará efectiva esa señal en él cuando él profese fe. Entonces, cuando nosotros estamos bautizando niños en nuestra iglesia, estamos esperando, estamos vislumbrando el día, ansiosos, el día en que este niño venga aquí y profese la fe públicamente. Profese la fe públicamente y que podamos decir en las promesas en él, esa señal que le pusimos hace tantos años, ahora podemos ver que efectivamente lo que se señaló con la señal es una realidad en su vida. Es decir, no solamente recibió la señal, sino también la cosa señalada. Pero no solamente hay una responsabilidad de los padres, también hay una responsabilidad de la iglesia. Cuando nosotros bautizamos un niño en esta iglesia, toda la iglesia como tal debe involucrarse en la educación de ese niño, en la educación de ese hijo del pacto. Todo el pueblo del pacto nos involucramos en la educación de ese hijo. Cuando somos testigos de esa señal puesta, de ese bautismo, todos debemos involucrarnos en que ese niño sea educado en el temor del Señor y de que ese niño esperar ansiosamente el día en que ese niño crezca y haga una confesión pública de su fe, ¿sí? Entonces, hay una responsabilidad para los padres y hay una responsabilidad para la iglesia como tal. Entonces, mis hermanos, básicamente, digamos, esta es la enseñanza que teníamos para hoy. Entonces, creo que tenemos unos 10 minutos básicamente de preguntas. Espero haber sido lo suficientemente claro y haber aclarado algunas de sus dudas. Mi querido Pastor José, primero te pido disculpas por tomar un tema tan histórico y extenso y ponerte la presión de hacerlo en una hora por no abusar de tu tiempo. Hay varias cosas. La primera pregunta es del hermano Odair, te la quiero leer, ¿de acuerdo? Ahí está en el chat, dice, ¿cuál es la edad o uso de razón para que un niño se bautice, teniendo en cuenta Hechos 2:38 y Primera de Pedro 3:21? Bueno, la verdad, nosotros, lo que Calvino solía decir es que lo que es verdad para el Antiguo Testamento es verdad para el Nuevo. Es decir, si los niños eran circuncidados al 8º día, lo ideal es que los niños sean bautizados al 8º día. Es lo que él solía decir, pero yo no estoy muy seguro de eso, porque creo que la señal al 8º día era una señal que apuntaba a la regeneración. O sea, la señal al 8º día es porque el 8º día es el primer día después del 7º día, es decir, el primer día de la semana siguiente. Era como una señal que apuntaba a la nueva creación, a la nueva semana que estaba iniciando, ¿sí? Entonces era una señal que estaba apuntando como a la regeneración que recibimos en Cristo o a la nueva creación que recibimos en Cristo. Yo diría que apenas puedan colocar en la señal a un niño, lo hagan lo más pronto posible, ¿sí? Por lo menos mi hijo fue bautizado como a los 3 meses después de nacer. Esto fue porque, bueno, normalmente se recomienda por cuestiones de salud que el niño esté en casa un tiempo. Y bueno, él nació en medio de la pandemia cuando estábamos todos encerrados. Eso fue en julio del 2020, estaba todo el mundo encerrado, había cuarentena. Así que no fue sino hasta octubre, a finales de octubre, cuando permitieron que las iglesias se reunieran, cuando fue que por fin, el primer domingo que nos reunimos como iglesia, fue que mi hijo pudo recibir la señal de pacto. Pasaron 3 meses, pero fue lo más pronto que se pudo hacer, ¿sí? 3 meses después cuando la iglesia pudo reunirse. Entonces yo no diría que se deba hacer apenas nazca, o se debe hacer al 8º día, o se debe hacer al mes. Creo que se debe hacer apenas se pueda, ¿sí? Lo más rápido posible, apenas se pueda hacer, que se deba hacer. Pastor José, estas son preguntas que te quiero hacer para no dejar una duda en el aire. ¿Listo? Esta es la primera. Cuando tú hablas de violar el pacto, se puede pensar, y lo digo a manera de aclaración, no porque esté confundido. Cuando hablas de violar el pacto, ¿es posible pensar que violar el pacto es perder la salvación? No. Bueno, dentro del pacto, dentro del pueblo del pacto, es decir, todos nosotros estamos dentro del pueblo del pacto. Dentro del pueblo del pacto hay no creyentes también. Es decir, hay personas que van a apostatar de la fe, ¿sí? Entonces, los que violan el pacto son los apóstatas, ¿sí? Es decir, los que nunca fueron salvos.
¿ya? Es decir, dentro del pacto hay los escogidos, los verdaderos escogidos y no escogidos mezclados entre nosotros. Y los que violan el pacto siempre van a hacer esto, pero estas advertencias de violación del pacto son dadas a todo el pueblo, ¿sí? Entonces, no es que se pierda la salvación, pero estas advertencias son dadas para los no salvos que están en el pueblo del pacto, ¿sí? Entonces, hay veces que las escrituras no están hablando en términos salvíficos, sino en términos pactuales. Entonces, la salvación no se pierde, pero no siempre la escritura está hablando en términos salvíficos, sino en términos pactuales. Y dentro del pacto hay violadores del pacto. Y estos pasajes parecieran indicar que la salvación se pierde. Pero si nosotros entendemos que son advertencias pactuales, entonces podemos saber que dentro del pacto hay violadores del pacto, personas que van a salir de nosotros porque no eran de nosotros, ¿sí? Aunque estaban dentro del pacto, a pesar de que se les dice que fueron iluminados por el Espíritu Santo, que fueron santificados en la sangre de Cristo, que gozaron de los dones venideros, etcétera, porque eran personas que estaban gozando de los privilegios del pacto. Entonces no siempre debemos reducir la idea a salvos o no salvos. Es que las escrituras sí hablan de salvos y no salvos, pero las escrituras también hablan en términos pactuales. Y estas advertencias, sobre todo en Hebreos, son redactadas en términos pactuales. No diciendo que alguien puede perder su salvación, sino diciendo que dentro del pacto hay personas que no son salvas. Dentro del pacto hay personas que van a salir de nosotros porque no son de nosotros. Dentro del pacto hay cizaña también. Dentro del pacto hay violadores del pacto, es decir, personas que van a violar el pacto y van a perder el estatus que tenían dentro del pacto. ¿Sí, sí me hago entender, pastor? Podría darte un ejemplo, sería, mi querido pastor, el caso de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú fueron circuncidados, fueron levantados por el padre, pero la Biblia dice que Dios amó a Jacob, pero a Esaú aborreció. Aún Jacob, Esaú siendo circuncidado y todo eso. Esaú es una buena imagen de un violador de pacto. Sí, fue un violador de pacto. También lo fue Judas. Judas también fue un violador del pacto. Estaba entre los 12 discípulos y fue un violador del pacto. Lo son todos los apóstatas, lo son las advertencias que está dirigiendo Hebreos, porque dentro de esa comunidad hay violadores del pacto. Lo fue Alejandro y Fileto, o Demas, que amó al mundo y dejó a Pablo, ¿no? Demas estuvo en el pueblo del pacto, Demas seguramente comió la Santa Cena, Demas seguramente estuvo en la iglesia, Demas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y aún así Demas abandonó a Pablo porque amó más al mundo. Demas fue un violador del pacto. Es decir, los violadores del pacto son los apóstatas, es decir, lo que nosotros decimos que nunca fueron salvos. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Eso sí aclara la pregunta, mi hermano? Sí, señor. Déjame agregar algo para confirmarlo por medio tuyo. Jacob y Esaú fueron levantados por su papá, ¿de acuerdo? Por su padre. Jacob y Esaú fueron levantados. Esaú, a pesar de que fue un hijo de perdición, recibió todas las bendiciones de parte de su papá, las oraciones de parte de su papá, la circuncisión de parte de su papá, pero eso no significa que hacer todo eso o el que reciba todas esas cosas necesariamente le haga salvo. La salvación es un asunto de gracia, pero finalmente todos aquellos, digamos, saquemos a nuestros niños, digamos que hay una persona en nuestra congregación que lleva 5 años, disfruta de la cena del Señor, tal vez posiblemente se bautiza, recibe la predicación de la palabra, recibe todos los beneficios que tiene Dios para su iglesia, pero luego apostata, le da la espalda al Señor. Esos son considerados personas que recibieron los beneficios pactuales, pero le dieron la espalda al Señor. De eso se trata cuando dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Estás de acuerdo con eso? Exactamente, esos son violadores del pacto, apóstatas. Hay una pregunta que hacen por interno, perdón que son varias, tengo 4, regálame 8 minutos más y te vas antes, querido pastor. Mira, dice, es decir, hay un hermano dice, ¿está bien decir que dentro del pacto de gracia hay gente sin gracia? Sí, definitivamente sí. Dentro de todos los pactos que han existido, que ha hecho Dios con la humanidad, han habido personas que al final van a ser los violadores del pacto y están allí sin gracia, ¿no? Entonces, es lo mismo que estamos diciendo hasta ahora. Ok, déjame hacer más preguntas aquí. Hay un hermano que hace esta pregunta, Pastor José, dice, amado hermano, ¿se puede asumir que si bautizamos a nuestro hijo y le guiamos en el camino del Señor, tenemos la seguridad que va a seguir a Cristo y será salvo? Voy a dejar hasta ahí para no alargarme. Sí, yo pienso que no, o sea, no podemos decir, bueno, que por eso ya él va a ser salvo, porque la salvación es una decisión que depende únicamente de Dios. O sea, Dios es el único que o sea, no depende de nuestras obras, sino de Dios. Pero
podemos decir que podemos tener la confianza de que si los bautizamos y los educamos correctamente, podemos tener la confianza de que estas son herramientas que Dios poderosamente va a usar para traer la salvación a ellos. Es que no son herramientas que dan la salvación, pero son herramientas que Dios usa para traer la salvación a ellos. Entonces yo creo que si yo como padre bautizo a mi hijo y tengo fe en que Dios va a cumplir esas promesas en él y lo educo diligentemente, yo puedo tener la confianza de que es muy probable que Dios digamos, aplique en él la salvación, sí, que Dios permita que él sea realmente salvo, pero la salvación es del Señor y de esa manera, de la misma manera puede que no ocurra, como al mismo tiempo un niño que no ha sido educado en los caminos del Señor y que no ha recibido instrucción puede que al final sea salvo, ¿sí? Es decir, Dios es soberano en este sentido. Pero eso no es para menospreciar la educación ni la señal, sino que al contrario, seamos diligentes con esto, teniendo en cuenta que Dios normalmente cumple esto, ¿sí? Debemos tener la confianza y la seguridad que eso va a pasar. De hecho, la mayoría de las veces ocurre, ¿sí? Cuando un niño es educado en el temor del Señor y es bautizado, Dios obra poderosamente a través de esas herramientas, de eso que los padres están haciendo para traer salvación a estos niños, no inmediatamente, pero sí posteriormente. Entonces, creo que debemos vivir con esa confianza. Mi querido pastor, es decir, que un padre cristiano tiene la convicción de levantar a su niño en el temor de Dios porque Dios lo pide, no porque el padre esté esperando salvarlo por eso. ¿Cómo, pastor? Disculpa. De nuevo, todo padre aquí presente tiene el deber de levantar a su niño en el temor de Dios porque Dios lo demanda como padres y sus hijos que son herencia. O sea, nosotros no educamos a nuestros hijos para salvarlos, porque estaría mal una salvación por obras. Educamos a nuestros hijos porque Dios lo pide y Dios en su soberana gracia sabrá si llama a nuestros hijos o no a salvación. Pero no depende de eso, sino educamos a nuestros hijos porque Dios lo pide. ¿Estaría de acuerdo con eso? Exactamente. Podríamos hacer una analogía con predicar la palabra, pues yo no puedo decir, bueno, si salgo a predicar la palabra, igual Dios no llama a nadie. Y yo no puedo tampoco pensar que si voy y predico la palabra, Dios va a salvar a todos los que le prediquen la palabra. Pero yo no salgo a predicar la palabra precisamente porque crea que Dios va a salvar a todos, sino simplemente porque Dios me ordena predicar su palabra, compartirlo con otros. Ahora, luego Dios puede usar esta predicación mía de la palabra en las calles eficazmente para traer salvación a algunas personas. ¿Sí? Entonces, debemos hacerlo porque es un mandato de Dios, básicamente. Pastor José, una pregunta más interesante para que no quede en el vacío. Cuando estamos hablando de 1 Corintios 7, que los hijos en el creyente son santos, tú explicaste bien qué significa santo apartado. Para que los hermanos no piensen que cuando los hijos son santos, santo significa igual a salvos. ¿Puedes explicar la connotación de santos en ese contexto, que no es salvos sino apartados? Sí, exacto. Bueno, santo, exacto. Santo no es, a veces tenemos la idea de santo como alguien que no rompe un plato, no tenemos la idea católica de lo que es santo. Santo no es una persona salva, santo no es una persona que no rompe un plato. Santo simplemente es alguien que hace parte del pueblo de Dios, que ha sido apartado y consagrado y hace parte del pueblo de Dios. Es decir, todos nosotros somos santos, hacemos parte del pueblo de Dios. Nuestros hijos, ellos nacen en pecado, ellos heredan la naturaleza pecadora de Abraham, así que en virtud de su naturaleza, ellos nacen en pecado, pero ellos nacen siendo santos en virtud del pacto de gracia, en virtud de la fe de sus padres. Son tenidos como santos, como apartados para Dios. Pero esto no es equivalente a decir que son salvos, ¿sí? La salvación es solamente Dios. Nosotros no creemos en un bautismo regeneracional. Es decir, que si le damos el bautismo, ellos son regenerados y son salvos inmediatamente. No. El bautismo es una señal de pacto, una señal de santificación, una señal de consagración. Es decir, que cuando digo santificación, es una señal de estar apartado para Dios, de consagrado para Dios. Dios lo trata de forma especial. Eso es santo allí. Los hijos no dicen que son salvos, sino que son santos, son apartados para el Señor, consagrados para Él. Mi querido pastor José Ángel, ya quedan 2 minuticos. Es contradictorio, como dijiste, que un hombre bautice o una familia bautice a su hijo y no tenga esa diligencia en el temor del Señor de discipularlo. ¿Es preferible no bautizarlos si no van a asumir esa responsabilidad con seriedad? Bueno, yo no diría que es preferible, no. Yo diría que hay una contradicción cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos y no nos comprometemos con la educación, porque no es solamente bautizarlos, o sea, el bautismo es el inicio de su vida cristiana, es decir, el inicio de su discipulado. Nosotros debemos comprometernos con su educación, si no estaremos
poniendo una señal que no está acompañada por la educación, por transmitirle lo que la Biblia dice, lo que él enseña, lo que la Biblia enseña sobre él. Es decir, él es introducido al pueblo del pacto y como tal debe ser educado en el libro del pacto, en las escrituras. Entonces, es contradictorio bautizarlo y no ponerle la señal, pero yo no diría que, o sea, no podrías decir como que, bueno, es mejor no bautizarlo si no se le va a educar. O sea, no diría eso porque la escritura dice que lo bauticemos, es decir, es un mandato del Señor que nuestros hijos hacen parte del pacto. Entonces, como, bueno, si yo voy a pecar, entonces no me bautizo, ¿no? O sea, no creo que debamos hacer esa comparación. Debemos educarlo, es lo que debemos hacer para no ser contradictorios con nuestra fe, pero si alguien no lo va a educar, pues no le voy a aconsejar tampoco que no lo bautice, porque si hace parte del pacto, pues debe recibir la señal que le acredita como miembro del pacto, ¿sí? Ellos son bautizados no para ser miembros del pacto, sino porque ya lo son, y deben recibir esa señal por ello. Entonces, aunque definitivamente es contradictorio bautizarlos y no educarlos en la disciplina del Señor. José, la última pregunta, mi querido pastor, y te Dale, dejo, y te dejo no porque te esté dando permiso, sino porque sé que tienes clase. Hay una hermana que me pregunta y tiene una confusión, para que se la aclare rápidamente. Nosotros, como creyentes redimidos, al pecar, ¿somos violadores de pacto? O sea, ¿salimos del pacto como creyentes redimidos al pecar? Yo creo que solamente los violadores del pacto son los apóstatas, ¿sí? Los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y los apóstatas por lo general no vuelven, ¿sí? Los apóstatas son los únicos violadores del pacto. Yo creo que nosotros podemos incumplir el pacto, desobedecer demandas del pacto, lo hacemos cuando pecamos, cuando desobedecemos lo que se nos pide, podemos incumplirlo, pero nunca ser violador de él, es decir, nunca terminar siendo apartados totalmente del pacto, que se evidencia en una comunión, una persona que pasa de ser gentil a ser publicana. Sí, como el proceso disciplinario del que habla Jesucristo en Mateo 18, ¿sí? Una persona puede pecar contra mí, pero yo voy y lo reprendo y él se arrepiente y incumplió parte del pacto, pero hace parte del pacto. Pero otra cosa es cuando ya dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano, es decir, pasa de ser santo a ser gentil y publicano. Estos son violadores del pacto, ¿sí? Es decir, los apóstatas, los que realmente terminan apartándose del pueblo del pacto, terminan violando el pacto con Dios. Entonces, nosotros podemos incumplir el pacto, sí, desobedecer, somos pecadores, lo hacemos, pero los violadores del pacto son únicamente los apóstatas, los que están dentro de nosotros que terminan apostando en última instancia. Mi querido pastor José Ángel, gracias por tu tiempo.